Buenas tardes con todos los presentes en esta sala virtual, del mismo modo con quienes nos siguen mediante transmisión en directo en Facebook y YouTube. Les saluda la licenciada Yanina Rivera en representación del doctor José Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bien, damos inicio a la conferencia Teoría del Caso y Alegatos de Apertura en el Proceso Penal. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Vladimir Briceño Yupanqui, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Continental. Asimismo, es fiscal adjunto provincial del Ministerio Público en el Distrito Fiscal del Callao y ha sido defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Damos comienzo a la disertación, para lo cual cedo la palabra al doctor Briceño. Adelante, doctor. Bien. Muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecerle por la invitación, pues, para poder desarrollar, pues, en esta oportunidad la teoría del caso y los alegatos de apertura en el proceso penal. Más que todo, pues, para poder ya ubicarnos en la teoría del caso y desarrollar, pues, esta teoría del caso, debemos, pues, señalar que el nombre de teoría del caso proviene, pues, del sistema anglosajón, es decir, del sistema norteamericano. Ya, pues, que en este sistema el que realiza, pues, la investigación es tanto el fiscal como también, pues, el abogado del investigado o acusado, siendo, pues, que tanto el fiscal como el abogado del investigado, pues, ambos realizan una propia investigación en este modelo anglosajón. Y estas teorías, esta investigación que los dos hacen, pues lo llevan hacia un jurado, el cual pues tienen que persuadir, y los jurados pues determinan pues con su veredicto cuál es la tesis más creíble para ellos, ¿no? Como hemos visto pues en las películas norteamericanas. Pero ya debiendo aclarar pues que la teoría del caso dentro de nuestro sistema latinoamericano, europeo, continental, no funciona de esa manera, sino que los actores jurídicos ya en nuestro sistema, pues vamos a tener pues al fiscal, vamos a tener pues al abogado del investigado y vamos a tener pues a un juez. El juez pues un conocedor del derecho, un abogado también como nosotros, quien pues va a decidir respecto pues al convencimiento de qué teoría del caso es la más aceptable para él, sea del fiscal o sea del investigado. Dentro de nuestro sistema europeo continental, pues también debemos señalar que las investigaciones pues se realizan a través pues del Ministerio Público. No es pues como el sistema norteamericano o los sajón, pues no, que cada quien tiene su propia investigación, incluso el abogado del investigado, pues en Norteamérica tiene su detective, tiene su perito. En el sistema, pues, peruano no sucede ello. Al no suceder ello, pues, todas las investigaciones que se realizan deben realizarse, pues, a través del Ministerio Público. Es por eso que los actores, como ya repito, es el fiscal, el abogado, pues, y el juez. En ese entender, pues, debemos desarrollar la presente sesión de teoría del caso, definiendo pues que la teoría del caso nos va a servir a nosotros dentro de nuestro modelo como una guía metodológica para establecer pues una mejor estrategia y generar así pues convicción en el juez respecto de la teoría del caso que tengamos, sea el fiscal o sea pues el abogado del investigado. Entonces, pues empezaremos desarrollando, pues, qué es la teoría del caso, ¿no? Respecto a la imagen, una de las personas diría, pues, que María le está tocando los genitales a Pedro, y de otra parte, el abogado podría decir, pues, no, que por el mal estado de la pista, pues, María se resbaló y de casualidad, pues, le llegó a rozar los genitales de Pedro, ¿no? Entonces, ya conceptualizando qué es la teoría del caso, debemos señalar, pues, conforme ha señalado el profesor Neira Flores, es una estrategia, un plan, una visión de los hechos que se tiene. Respecto ya a un autor norteamericano, Thomas Howard, nos señala que la teoría del caso es la historia que cada una de las partes presenta respecto de lo que ha ocurrido en la realidad. Entonces, ya conceptualizando, diríamos que la teoría del caso es la historia, la estrategia, la hoja de ruta que el fiscal y el abogado van a hacer sobre los hechos penalmente relevantes
Esto apoyado en pruebas y en los fundamentos jurídicos y también pues dentro de todos los elementos de convicción que se va a recabar durante la investigación. Entonces, la teoría del caso pues va a ser la brújula, esa historia que cada una de las partes va a poder pues sustentar en un futuro juicio oral. Las características de esta teoría del caso señala como primera característica de la teoría del caso que se diseña desde el momento de asumir el caso. Es decir, que el fiscal diseña su teoría del caso desde el momento pues que tiene conocimiento de un hecho delictuoso, es decir, tal vez de la comunicación que le hace el efectivo policial, poniéndole en conocimiento pues la denuncia policial por un hecho delictuoso. Así también pues tal vez se tiene conocimiento el fiscal mediante los medios de comunicación, programas de televisión de un hecho pues delictuoso, o también pues puede asumir desde el momento pues que alguna de las partes, algún testigo o alguna persona pues denuncie directamente en el Ministerio Público. Es decir, desde ese momento el fiscal ya empieza a construir su teoría del caso. Desde ese momento el fiscal pues, si el policía le comunica un hecho de tocamientos indebidos, ya empieza a diseñar su teoría del caso. Empezará pues a señalar ciertas diligencias como la declaración en cámara Gesell, en un examen de integridad sexual, la declaración de testigos, tal vez para que recaben videos de las cámaras de videovigilancia, dónde ha sucedido, que se practiquen pues, pericia para determinar el daño psicológico que se le ha ocasionado a la víctima y demás, ¿no? Y desde esta primera característica también tiene pues que el abogado del investigado empieza a diseñar su teoría del caso desde el primer momento que asume pues la defensa del investigado. Muchas veces, como observamos el día a día, los abogados que están en la etapa de investigación preparatoria no son los mismos abogados que llegan a la etapa intermedia o incluso al juicio oral. Entonces, ¿desde qué momento tienen los abogados de la defensa de construir su teoría del caso? Desde el momento pues que asuman la defensa. Si ellos asumen en la etapa intermedia, deberán definir desde ese instante cuál va a ser su estrategia, su teoría del caso, incluso ya con todos los elementos de convicción recabados durante toda la etapa de investigación preparatoria, y esto ellos pues lo van a poder sustentar jurídicamente para un futuro juicio oral. Otra característica de la teoría del caso se señala pues que está orientada al juicio oral. ¿Por qué se dice que la teoría del caso está orientada al juicio oral? No debemos entender esto, que toda investigación penal que realice el Ministerio Público deba llegar a juicio oral, porque muchas investigaciones pues no deberían pues incluso formalizarse, ¿no? Pero lo que se trata de decir con esta característica es que se orienta, ¿por qué? Porque el proceso penal, el proceso estelar del proceso penal es el juicio oral. Es donde pues se va a decidir las cuestiones más importantes del proceso. Es por eso que la teoría del caso siempre está diseñado a un futuro juicio oral, donde pues se probará la responsabilidad penal del acusado o se le absolverá por los cargos que se imputan. Siguiente característica de la teoría del caso es mutable durante la investigación. ¿Por qué se dice que la teoría del caso es mutable? ¿Por qué? Porque esta teoría del caso, según el transcurso de la investigación preliminar, preparatoria, puede cambiar, puede ir pues evolucionando, cambiando, toda vez que se van recabando elementos de convicción que tal vez pues la teoría del caso del fiscal cambie o varíe, como también pues del abogado de la parte investigada. Y un ejemplo de esta característica que es mutable la investigación tenemos. Me pasó en un turno fiscal que me comunican pues un delito de tocamientos indebidos. Me dicen que el día 25 de diciembre del año 2024, por Dulanto, en el Callao, había sucedido pues un hecho de tocamientos indebidos donde el padrastro le había realizado tocamientos en las partes íntimas, senos, de su hijastra menor pues de 9 años. En ese momento pues como había flagrancia delictiva, estaba detenido, se ordena pues las diligencias urgentes, ¿no? Que es el examen de integridad sexual, la cámara Gesell, ante prueba anticipada, la declaración de testigos. Pero ¿qué es lo que pasa en el desarrollo de esta investigación? Ya cuando obtenemos el certificado de integridad sexual,
observamos pues que la menor tenía una desfloración, actos contra natura antiguos. Entonces ya en la cámara Gesell le preguntamos a la menor, porque en un primer momento empieza a narrar sobre los hechos de los tocamientos indebidos que le había realizado su padrastro y el 5 de diciembre, y luego posterior ya empezamos a preguntarle sobre estos actos contra natura. Y la menor señala pues que cuando ella tenía 6 años de edad, cuando no era muy consciente de los hechos, su padrastro pues le hacía jugar a las escondidas, le decía que pase a su habitación y en su habitación pues la ultrajaba sexualmente por vía anal. Incluso le decía pues para que no te duela te voy a echar pues me voy a echar champú para que no te duela. Y es así como la menor pues relata este hecho de violación sexual. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo concreto de que la teoría del caso es mutable, ¿no? Cambia, ¿no? Porque si bien es cierto, iniciamos con el delito de tocamientos indebidos, pero ya en el transcurso de la investigación nos damos cuenta pues que también estamos frente a un delito de violación sexual. Entonces ya nuestra teoría del caso es que tenemos que investigar un delito de actos contra el pudor y violación sexual, y a esto pues diseñar la estrategia, ¿no? ¿Qué elementos de convicción se van a recabar y cuál va a ser pues nuestra teoría del caso para llegar a un futuro juicio oral? Y también de la misma manera pues el abogado de la defensa pues cambia su teoría del caso. Otra característica de la teoría del caso es que después de la acusación tiene que ser única la teoría del caso. ¿Por qué se dice que tiene que ser única? Porque ya no se puede pues cambiar nuestra teoría del caso, porque ya en la etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria, se han recabado todos los elementos de convicción, es decir, que ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Ya no se va a poder pues incluir más testigos, más pericias, sino que ya se recabó toda los elementos de convicción. Entonces, desde ese momento que se concluye la investigación preparatoria, la teoría del caso debe ser única. Esta debe estar orientada pues en los hechos penalmente relevantes, la norma jurídica y el acervo probatorio pues que debe sustentar esta teoría del caso. ¿Para qué? Para una futura pues acusación fiscal, un futuro juicio oral. De la misma manera pues el abogado del investigado ya con todo estos elementos de convicción sustentarán pues su teoría del caso, con todas las cartas ya sobre la mesa. Y tiene que ser única también. ¿Por qué la teoría del caso? Porque no se puede pues aceptar que existan dos versiones en un futuro juicio oral, ¿no? Lo cual pues va a restar credibilidad, ¿no? Que el fiscal tenga dos posiciones, ¿qué es lo que ha sucedido en el hecho? Igual el abogado del investigado que tenga pues dos posturas distintas respecto pues de su teoría del caso. Un ejemplo de ello podríamos poner que el abogado del investigado diga, ¿no? Pedro es inocente de los hechos y el delito de tocamientos indebidos, porque Pedro no estuvo el día que se imputan, ¿no? Los tocamientos indebidos. Pero en caso hubiese estado, Pedro es inimputable, ¿no? Entonces, pues acá vemos que el abogado del investigado, pues, tiene dos versiones respecto a una misma teoría del caso, lo cual, pues, le resta credibilidad, ¿no? Y lo cual es poco creíble y que el juez, pues, le cría esa teoría del caso. Siguiente característica, tenemos que debe ser clara y sencilla. ¿Por qué la teoría del caso debe ser clara y sencilla? Porque la teoría del caso pues debe ser entendible para el juez, debe ser breve, debe ser pues lo más claro posible. Los hechos, ¿cuáles son los hechos puntuales? ¿En qué normas se ha susumido? ¿Qué elementos de conexión van a probar esta teoría del caso? Entonces debe ser clara, debe ser sencilla, sin tecnicismo, ¿no? Sin tampoco pues cuestiones pues que no hagan avanzar pues al caso, ¿no? Por eso se dice que debe ser clara y sencilla. Debe ser coherente, otra característica de la teoría del caso, que la teoría debe guardar pues coherencia lógica con cada proposición que se maneje en consonancia con la norma aplicable, es decir, que los hechos deben ser pues totalmente coherentes con la proposición del tipo penal que se maneja, ¿no? Si tus proposiciones fácticas, tus hechos, son por el delito de tocamientos indebidos, tu tipo penal pues no podría ser del delito de acoso, ¿no? Por eso que debe ser coherente, ¿no? Si es tu proposición fáctica es los hechos de actos contra el pudor, el tipo penal pues debe ser de actos contra el pudor, ¿no? Por eso que debe ser coherente.
Debe ser creíble, ¿no? La teoría del caso, otra siguiente característica, debe ser expuesta como un acontecimiento real, qué es lo que ha sucedido. Si bien es cierto, dentro del proceso penal no podemos llegar a la verdad o a reconstruir el hecho tal cual como habría pasado este hecho delictuoso, pero al menos tenemos que tratar de acercarnos a esa verdad. Por eso que la teoría del caso debe tener credibilidad, debe acercarse o debe narrarse como un hecho real, como un hecho que ha sucedido, tratar de acercarnos lo más que podemos a la verdad, qué es lo que sucedió en dicho hecho delictivo. Por eso, pues, se dice que es creíble. Otra característica que tiene suficiencia jurídica. ¿A qué se refiere con esta característica la teoría del caso? Que debe abarcar todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Es decir, esta teoría del caso debe pues contener todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Es decir, en el ejemplo que ya les planteaba del delito de violación sexual, tendría pues no como un sujeto activo al padrastro de la menor agraviada, al sujeto pasivo que vendría a ser pues la menor, la conducta típica, ¿no? La introducción del pene en la cavidad anal de la menor agraviada, también el bien jurídico, la indemnidad sexual, el accionar doloso que ha tenido pues el investigado respecto a la víctima, ¿no? Ha tenido conocimiento y voluntad, ha tenido pues el deseo de satisfacer sus necesidades sexuales, el investigado. Entonces debe cumplir pues esta suficiencia jurídica en los elementos objetivos y subjetivos del tipo, ¿no? Por otra parte, en su teoría del caso del abogado del defensor, dirá pues que tal vez falta algún elemento del tipo penal, ¿no? Tal vez falta pues el dolo, tal vez la conducta típica. Entonces, de acuerdo a esta suficiencia jurídica, es lo que también el abogado defensor debe crear su teoría del caso. Continuando con la teoría del caso, tenemos pues la utilidad en el juicio oral. ¿Por qué es útil la teoría del caso en el juicio oral? Uno, sirve para identificar los hechos materia de debate. Es decir, que nuestra teoría del caso va a diseñar se va a diseñar para identificar los hechos penalmente relevantes, los hechos que vamos a discutir en el juicio oral, sea por parte del fiscal o por parte del abogado del investigado. Es útil también, ¿por qué? Porque permite diseñar el alegato de apertura y el alegato de cierre. Ya teniendo pues nuestra teoría del caso, podemos diseñar pues nuestros alegatos de apertura. ¿Qué es lo que vamos a prometer en el juicio oral? ¿Qué hechos penalmente relevantes vamos a manifestar al juez que le estamos llevando a juicio oral? ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Con qué elementos de convicción? ¿Y en qué norma pues se subsume, en qué tipo penal se subsume dicha conducta? Asimismo también pues se diseña los alegatos de cierre, porque ya haciendo una valoración conjunta de todos nuestros elementos probatorios que tenemos, podemos argumentar qué es lo que pasó en el presente caso, sea por parte del abogado investigado o por parte del fiscal. Es útil también, ¿por qué? Porque organiza la presentación de pruebas. Muchas veces en la práctica hemos visto pues que colegas fiscales presentan dentro de su acusación fiscal todos los elementos de convicción que han recabado durante la investigación preparatoria, todos los testigos que han recabado, todas las documentales que han recabado, lo cual pues no iría acorde con esta utilidad de la teoría del caso, ya que ellos deben organizar qué órganos de prueba son pertinentes y útiles para probar pues su teoría del caso. No llevar pues a todos los que le ha tomado su declaración, porque incluso muchos de esos órganos de prueba no corroboran su teoría del caso, más por el contrario restan credibilidad a su teoría del caso. Entonces ellos deben organizar, deben presentar las pruebas simplemente que apoyen a su teoría del caso, que apoyen a convencer al juzgador que la teoría que están llevando es la más creíble. De esa misma manera también pues va a ser el abogado del investigado, ¿no? ¿Qué órganos de prueba va a ofrecer, qué documentales, ¿no? Entonces, para esto es útil la teoría del caso. También tenemos que la utilidad en el juicio oral de la teoría del caso nos orienta en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. ¿Por qué la teoría del caso nos orienta en el interrogatorio? Es porque ya conociendo nuestra teoría del caso, nosotros vamos a poder, pues, en el interrogatorio, hacer preguntas abiertas
para sacar la información que respalde a nuestra teoría del caso, a nuestros hechos fácticos, que convenzan al juzgador que los hechos penalmente relevantes son los que han sucedido. Y esta información, ¿quiénes lo tienen que vertir? Los órganos de prueba, las documentales. Es por eso que en el interrogatorio debemos preguntarle, pues, ¿no?, a los testigos, ¿no?, qué es lo que pasó, dónde pasó, cómo tiene conocimiento. Entonces, con esto, pues, acreditamos nuestra teoría de caso en el interrogatorio. Y en el contrainterrogatorio es útil nuestra teoría del caso porque nos permite, pues, cuidar la información que se ingresa al juicio oral. Esto, pues, para poder contribuir, tal vez en el contrainterrogatorio, en desacreditar un testigo que dañe nuestra teoría del caso, tal vez en no generar credibilidad en ese testigo que está dañando nuestra teoría del caso en el contrainterrogatorio, ¿no? Hacer las preguntas sugestivas. ¿Para qué? Para que este testigo, que es de la otra parte, pues no introduzca información que dañe mi teoría del caso. Entonces, en el contrainterrogatorio, pues me permite obtener información favorable para mi teoría del caso. Y también controlar que mi teoría del caso, pues, no se dañe. Siguiente utilidad de la teoría del caso es, nos ayuda a identificar las preguntas que deben objetarse y cuándo deben hacer. Efectivamente, ¿no? Dentro del desarrollo del juicio se pregunta, si se preguntan hechos impertinentes, hechos ambiguos, hechos confusos, debemos objetar esas preguntas, porque esas preguntas, pues, pueden dañar o pueden confundir al testigo de que ingrese información que pueda dañar a mi teoría del caso. Por cuanto, pues, estas objeciones me van a permitir controlar que no se vierte información impertinente, información confusa que dañe mi teoría del caso. Por eso que es útil mi teoría del caso dentro del juicio oral. Los elementos de la teoría del caso. Los elementos de la teoría del caso están conformados, pues, por tres supuestos, como ya lo hemos venido, pues, repitiendo. Es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. El elemento fáctico, pues, es la identificación de los hechos penalmente relevantes que van a formar parte de nuestro relato. Los hechos deben ser construidos desde el inicio del proceso y expuestos durante todo el proceso. Es decir, desde el momento, pues, que tenemos conocimiento del hecho delictivo, cómo vamos, pues, avanzando en nuestra investigación, vamos construyendo nuestra teoría del caso con toda la documentación. Es igual el abogado del investigado, ¿no? Empieza a construir desde el momento, pues, que tiene conocimiento del hecho, desde el momento que lo contrata, desde el momento, pues, que se entrevista con su patrocinado, de la declaración de los testigos, empieza a construir su teoría del caso. El elemento jurídico es el encuadramiento de los hechos en el tipo penal, ¿no? ¿En qué tipo penal se va a encuadrar estos fundamentos jurídicos? Tanto, pues, en el Código Penal como también en la norma procesal, ¿no? Porque este elemento de la norma procesal incluso habilita, pues, ciertos mecanismos de simplicidad procesal al fiscal, porque en un caso de flagrancia delictiva el fiscal incluso podría incoar un proceso inmediato, ¿no? Y el abogado de la defensa, tal vez, pues, no, por su estrategia, le habilitaría, pues, llegar a una terminación anticipada, ¿no?, o diversas, pues, salidas alternativas del proceso. Entonces, este elemento jurídico también es muy importante, y el elemento probatorio de la teoría del caso, que permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes, ¿no? Como ya les señalaba, qué pruebas pertinentes va a introducir el fiscal para probar su teoría del caso, y también el abogado del investigado qué elementos probatorios va a presentar para un futuro juicio oral. La construcción de la teoría del caso. ¿Cómo debe construirse la teoría del caso? Aquí una recomendación de la teoría del caso es que debe tenerse un conocimiento íntegro del caso, como presupuesto básico e indispensable, porque el actor jurídico, sea el fiscal o el abogado, que no conozca el caso, no tiene nada que hacer en el proceso, ya que si no conoce el caso bien, no va a poder desarrollar, pues, una teoría del caso. Hay que conocer los hechos y el derecho que se va a aplicar dentro de la construcción de esta teoría del caso. Entonces, para la construcción de esta teoría del caso existen pasos recomendables
del cual pues debe construirse esta teoría del caso. El paso 1 es el relato de los hechos. El fiscal construye su relato de los hechos a partir del documento policial, la declaración de la víctima o algún testigo. La defensa a partir de la declaración del imputado y testigos. La teoría del caso, en su elaboración, en la narración de los hechos, la narración de los hechos relevantes responden a las siguientes preguntas que satisfacen los elementos jurídicos necesarios. Estas preguntas debemos responder para poder generar, para poder crear nuestros hechos penalmente relevantes. ¿Quién lo hizo? Que sería pues inmerso el sujeto activo. ¿A quién se lo hizo? Al sujeto pasivo. ¿Qué hizo? Conducta típica. ¿Cómo? La circunstancia. ¿Dónde? El elemento de la constitución. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuándo se realizó? ¿En qué tiempo? ¿Y por qué? El móvil. Es así que estas preguntas debemos responder para crear un relato de los hechos. Un ejemplo de esto tenemos el día 4 de febrero del año 2015 a las 17 horas, Pedro y María, convivientes, se encontraban en su casa, ubicada en la avenida Argentina 176 Callao, conversando instantes que Pedro empieza a celarle a María con su vecino. Instantes que se altera Pedro y le propina un golpe de puño en el ojo izquierdo a María para luego huir de la casa siendo observado por su suegra. Entonces, estos hechos, estos relatos de los hechos, pues cumple con las preguntas, ¿no? ¿Quién lo hizo? Pedro, ¿no? ¿A quién se lo hizo? A María. ¿Qué le hizo? Le tiró un golpe de puño en el ojo. ¿Cómo lo hizo? Con su mano. ¿Dónde? En su casa. ¿Cuál fue el resultado? Las lesiones físicas de María. ¿Cuándo sucedió? El 4 de febrero de 2025. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil? Fue celos porque le celó con su vecino. Entonces, pues, permite esta teoría del caso evidenciar estas preguntas para la construcción, pues, de los hechos. Ahora, la determinación de la teoría jurídica, el siguiente paso para la construcción de nuestra teoría del caso. Esta determinación de la teoría jurídica identifica el tipo penal y sus elementos, analiza las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, determina el supuesto de la dogmática penal, un error de prohibición. Entonces, aquí, en la teoría del caso, la determinación de la teoría jurídica nos va a poder identificar pues cuál es el tipo penal que se ha establecido, cuál es identifica cuál es la conducta típica en el cual se va a encuadrar la conducta del investigado, analiza las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, es decir, si es un reincidente, si es un habitual, si hay una responsabilidad restringida, determina el supuesto dogmático penal, un error de prohibición, tal vez una legítima defensa, un estado de necesidad justificante. Eso, pues, es el segundo paso que va a determinar, pues, la teoría del caso. Continuando con la exposición, tenemos, pues, el paso 3 de la teoría del caso, ¿no? De la construcción de la teoría del caso. Nos permite determinar el sustento probatorio, es decir, las proposiciones fácticas deben estar acreditadas con pruebas declaradas admisibles y pertinentes. La construcción precisa del hecho determina completamente la prueba que vamos a necesitar. Seleccionar al testigo más idóneo importa la calidad de la información. Antes de ingresar al juicio oral, debemos saber el orden de presentar nuestras pruebas. Es decir, que este paso 3 de la construcción de nuestra teoría del caso se basa en el sustento probatorio. Los hechos narrados, con qué proposición, las proposiciones fácticas, con qué medios probatorios vamos a probar en el juicio oral, cómo lo vamos a diseñar, de qué manera lo vamos a presentar. Entonces, pues, para nuestra teoría del caso, presentaremos pues, primero la declaración de la agraviada, tal vez luego la declaración del testigo presencial, tal vez luego la pericia psicológica de la agraviada, la pericia del investigado,
luego la visualización de las cámaras, entonces nos permite pues determinar el sustento probatorio con el cual pues vamos a acreditar nuestra teoría del caso. Es por eso que este tercer paso también es importante. Luego tenemos el paso número 4, la identificación de debilidades del caso. Debemos saber cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados por la otra parte. Ello nos servirá para cubrir oportunamente nuestras debilidades. Este paso 4 es saber identificar dentro de nuestra teoría del caso cuál es nuestra debilidad. Tal vez cuál de los testigos no es creíble, cuál de los testigos puede ser cuestionado por la otra parte. Un ejemplo de esto podríamos ser, pues, en el caso que les planteé de Pedro y María, que el testigo presencial había sido la suegra quien ve a Pedro que le tira pues el puñete en el ojo a María. Al momento ya del juicio oral al testigo presencial, porque es la única, dentro de los antecedentes pues se verifica que ella tiene una condena, ya una sentencia condenatoria por un delito de hurto. Entonces, ya identificado esta debilidad de nuestro testigo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En el interrogatorio, pues nosotros preguntarle respecto de esta sentencia condenatoria. Si ya cumplió, está cumpliendo, por qué se le ha sentenciado, ella nos dirá pues que está arrepentida. Y entonces de esa manera ya anunciamos esta debilidad en el juez. Y cuando ya la otra parte trate de ingresar esta información, ya no ingresará pues de esta manera desprovista o con la misma fuerza, con el mismo impacto que le genera al juez pues no creer en este testigo presencial. Por eso que el cuarto paso es identificar las debilidades del caso. El quinto paso es que se debe generar un tema o una frase. Esto debemos generar pues un tema o una frase que englobe toda nuestra teoría del caso. Y esta teoría, este lema o esta frase va a ser utilizado pues tanto en los alegatos de apertura como también en los alegatos de clausura. Y este lema o tema va a resumir pues todo lo que está diseñado en nuestra teoría del caso. Un ejemplo de esto sería la golpeó por celos. Este tema o frase, de acuerdo al ejemplo que he puesto de María y Pedro, pues resumiría todo el caso que estamos presentando, ¿no? La golpeó por celos. Ya una vez ya construida nuestra teoría del caso, habiendo pues ya evidenciado las características, los elementos de nuestra teoría del caso, debemos pues desarrollar los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura pues ya se dan en la etapa estelar, en la última etapa del proceso penal, que es el juicio oral. Estos alegatos de apertura, los actores jurídicos, tanto el fiscal como también el abogado del investigado, lo van a desarrollar dentro del juicio oral. Esto quiere decir que se van a dar estos alegatos de apertura dentro de un juez de juzgamiento, un juez unipersonal o un juzgado colegiado. Si es dentro del juzgado unipersonal es porque el hecho delictuoso, la pena, no supera pues los 6 años de pena privativa de libertad. Y si el hecho delictuoso supera los 6 años de pena privativa de libertad, estaremos frente a un juzgado colegiado. Es en esa instancia jurisdiccionales que los actores pues van a tener la primera oportunidad de alegar, de contar su historia, de hacer sus alegatos de apertura. Entonces, definamos qué son los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, pues, es la primera oportunidad que tienen las partes para comunicar su teoría del caso ante el juzgador. El alegato de apertura se presenta el caso en forma de relato, un resumen de los hechos y las pruebas con las que se cuentan. Es decir, en esta primera instancia, en los alegatos de apertura, tienen las partes la oportunidad de comunicar su teoría del caso al juez por primera vez, ya que el juez unipersonal o los jueces del colegiado no conocen el caso. Es la primera oportunidad que están teniendo conocimiento y mediación con los actores jurídicos de escuchar sus alegatos de apertura. ¿Qué hechos relevantes le están llevando en el juicio oral? ¿Y dónde está subsumido dicha conducta típica? ¿Y con qué medios de prueba van a probar en el juicio oral? Entonces es la primera oportunidad, ¿no?
Esto debe ser contado mediante un resumen de los hechos, debe ser breve estos alegatos de apertura. En el alegato de apertura se hará una promesa de lo que se presentará en el juicio oral. Es decir, pues, que se prometerá a futuro qué es lo que se va a probar, qué es lo que se va a, qué es lo que van a lograr con esta teoría del caso en sus alegatos de apertura. Tanto el fiscal como el abogado del investigado, qué promesas le van a hacer. Pero la promesa, ¿no?, de demostrar el fiscal la responsabilidad penal del acusado y el abogado del investigado, pues, de demostrar la inocencia de su patrocinado. Entonces, concluyendo, los alegatos de apertura vendría a ser la presentación de nuestra teoría del caso al juez, unipersonal o colegiado, en su fundamentación fáctica, los hechos, jurídica y probatoria, en donde se hace la promesa de lo que haremos en el juicio oral. ¿Qué es lo que le vamos a prometer en el juicio oral? ¿Qué es lo que vamos a probar durante el desarrollo del juicio oral? Base legal de los alegatos de apertura está prevista en el artículo 171, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde el fiscal, donde señala, ¿no?, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objetos de la acusación, la calificación jurídica que ofreció, las pruebas que fueron admitidas. Es decir, que el Código Procesal Penal nos señala, ¿no?, que el fiscal debe exponer de manera breve, de manera resumida, qué hechos penalmente relevantes está llevando a un juicio oral, cuál es la calificación jurídica y en qué sustenta, cuáles son las pruebas de esta teoría del caso. De igual manera, pues, el defensor del acusado. Entonces, tenemos que el alegato de apertura constituye la narración que las partes hacen al juez. Las preguntas principales son las siguientes para construir los alegatos de apertura. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la calificación jurídica que le corresponde? ¿Y cómo se probará lo ocurrido? Respondiendo pues estas preguntas, empezaríamos ya a construir nuestros alegatos de apertura. Los no del alegato de apertura. ¿Por qué se dice los no del alegato de apertura? Porque son pues cuestiones que no deben de hacerse dentro de un alegato de apertura. Uno es no argumentar. ¿Por qué? Porque la argumentación está diseñado para el alegato de clausura. En el inicio, en el alegato de apertura, no se puede argumentar porque recién estamos iniciando el proceso penal, el juicio oral. Aún no se ha desfogado las pruebas, no se han actuado ningún medio de prueba para poder argumentar respecto a ello. Es por eso que en los alegatos de apertura, pues, no se puede argumentar. Segundo, no cite jurisprudencias ni doctrinas jurídicas, ya que recién estamos empezando el juicio oral, aún no se han desfogado pues las pruebas, no se han evidenciado los errores de las partes, tanto del fiscal como de la parte investigada, por cuanto pues el juez puede perder la atención del caso y no tomarle pues atención. Esta citación de jurisprudencias, doctrinas, ¿dónde se puede hacer? En los alegatos de clausura, cuando ya se haya desfogado las pruebas, se hayan actuado, y de acuerdo pues a nuestra teoría podemos argumentar con jurisprudencias y doctrinas, ¿no? Y también pues, ¿por qué no debemos precisar? Porque el juez pues conoce el derecho, ¿no? Pues también es abogado, está el día a día pues empapado de todas las normas jurídicas, de las casaciones, de las doctrinas, por cuanto pues quita la atención, no pierde la atención del juez, ¿no? Lo que debe discutir pues son los hechos. Otra característica de los no del alegato de apertura, no emita opiniones personales, ¿no? No debe, pues, en el alegato de apertura no se puede, pues, emitir una opinión personal del caso. Esto resta credibilidad a la teoría del caso. Tampoco, pues, muchas veces se escucha que los abogados, pues, señalan que la acusación es ilegal, que estamos frente a una acusación arbitraria, a una acusación injusta, ¿no? Entonces, estas opiniones personales pues no deben realizarse en un alegato de apertura, ¿no? Lo cual pues resta credibilidad a su teoría del caso. No emita conclusiones.
efectivamente, los alegatos de apertura no se puede emitir pues conclusiones porque recién los jueces están conociendo nuestra teoría del caso, recién se están empapando de qué es lo que vamos a probar en el juicio oral, qué pruebas se van a actuar y aún pues no se han actuado ninguna prueba para llegar pues a alguna conclusión. Siguiente es no personalice el conflicto, es decir que no debemos pues tomarlo personal en la litigación oral dentro de los alegatos de apertura, pues confrontaciones que deben haber pues entre el abogado, el investigado y el fiscal, ¿no? Muchas veces pues se han escuchado en audiencias, ustedes también, incluso el abogado le señala al fiscal, ¿no? El fiscal, ¿no? Le voy a regalar un código penal para que sustente bien su acusación o su teoría del caso. Entonces, no caer pues en esos conflictos personales, ¿no? Y por otra parte, pues el fiscal también responde, ¿no? De esa manera, pues no debemos personalizar estos conflictos, caer en esos conflictos personales, ¿no? No haga promesas que no va a cumplir, ¿no? No haga promesas, pues, al juez de qué hechos tal vez va a probar los mismos, pues, que dentro de su teoría del caso no va a poder desarrollar, no va a poder probar, ¿no? Un ejemplo de ello tal vez es que no haga promesas tal vez de introducir un medio de prueba. Un ejemplo se me ocurre, en la etapa de control de acusación se le haya inadmitido tal vez un órgano de prueba, un testigo presencial. Tal vez el juez de investigación preparatoria haya inadmitido este órgano de prueba por sobreabundante o tal vez por impertinente. Entonces, este órgano de prueba al inicio de los alegatos de apertura pues todavía no ha ingresado para ser pues actuado en el juicio oral. ¿Dónde debe introducirlo? Después de los alegatos en el reexamen, ¿no? El reexamen correspondiente, ¿no? Alegando pues ¿no? una circunstancia de especial, ¿no? Argumentación. Pero si en los alegatos de apertura el abogado o el fiscal señala que con ese órgano de prueba probará tal hecho, tal fundamentación fáctica, entonces es una promesa que no puede cumplir porque todavía no tiene la certeza si ese órgano de prueba va a ingresar o no va a ingresar al proceso penal para ser actuado en el juicio oral. Por eso que no se debe hacer promesas que no se va a cumplir, ¿no? No hago un alegato de apertura largo, ¿no? Entonces lo que se debe hacer pues son alegatos cortos, son alegatos breves, ya que se menciona pues que la brevedad es el manjar de los jueces, ¿no? Siguiente tenemos las características de la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso, los alegatos de apertura deben ser pues claros, ¿no? Es una de las características que no debe enredarse, no debe pues argumentarse, no debe repetirse los hechos y no puede pues estar cada vez repitiendo los hechos, ¿no? Entonces, los alegatos de apertura deben ser claros, ¿no? Deben ser breves, ¿no? Entonces acá debe haber un resumen de los hechos, qué es lo que se está acusando, cuál es la teoría del caso, entonces debe ser pues breve. Debe señalarse en tiempo futuro, efectivamente, ¿no? A futuro, qué es lo que se va a probar, ¿no? Cómo se va a probar, ¿no? No se argumenta, ¿no? Otra característica es que no es argumentativo, ¿no? La argumentación viene ya para los alegatos de clausura. Debe ser ordenada, claro, debe tener pues todas las secuencias debidamente estructuradas, ¿no? Debidamente ordenadas. Recomendaciones de la estructura del alegato de apertura, tenemos pues la introducción, que es un panorama general de los hechos, la presentación de los hechos, tener en cuenta que no se puede argumentar sobre las pruebas, lo que ya hemos mencionado, la presentación de los fundamentos jurídicos, enunciar las disposiciones sustantivas y procesales que fundamentan su teoría, las conclusiones, que es la petición concreta de lo que se va a hacer en el juicio oral. La estructura del alegato de apertura está comprendido pues primero por un lema o tema, ¿no? que se debe realizar. Este tema o lema es la frase que resume el caso, ¿no? Lo que el juez va a conocer, con el cual el juez pues se va a impactar, se va a enganchar con el caso, ¿no? Entonces este tema pues debe resumir en sí toda nuestra teoría del caso. La estructura del alegato de apertura también comprende pues los hechos, como ya se ha señalado, deben ser hechos penalmente relevantes, qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, en qué circunstancias pasó, cuál fue pues el móvil, ¿no? Entonces esos hechos penalmente relevantes, ¿no?
La clasificación jurídica, ¿no? Que también es una estructura del alegato de apertura, ¿en qué tipo penal se va a subsumir estos hechos que estamos señalando en el alegato de apertura? También debe haber, pues, un anuncio de pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas se van a actuar dentro del desarrollo del juicio oral, ¿no? Entonces, ahí pues mencionarán, pues, ¿no? Qué testigos, qué órganos de prueba, qué documentales van a acudir al juicio oral. Entonces, adelantar, ¿no? El anuncio de prueba. Adelantarnos a la contraparte, dice, ¿no? Que también es parte de la estructura del alegato de clausura. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo podemos adelantarnos a la contraparte si recién pues estamos haciendo nuestros alegatos de apertura? Aquí se debe explicar pues que dentro del proceso penal ya hemos transcurrido pues la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Y dentro de estas etapas procesales pues el abogado de la parte investigada pues ya ha dejado notar cuál es su teoría del caso, ¿no? Tal vez dentro de la etapa de investigación preparatoria ha interpuesto tal vez una excepción y proceso de selección, y tal vez dentro del control de acusación ha pedido un sobreseimiento. Entonces ya sabemos, ¿no? Cuál es su teoría del caso. Entonces, en base a eso, en la estructura de nuestros alegatos de apertura, debemos adelantarnos, ¿no? A la contraparte, ¿no? Señalar al juez que esa teoría no se va a poder probar por tal fundamento. Entonces, por eso que señala que la estructura del alegato de apertura debe adelantarse a la contraparte. Otra, la humanización que también conforma parte de la estructura del alegato de apertura, la humanización pues es hacer que el juez conozca a la persona tal cual es señalar pues o hacerle ver al juez que sea empático con la víctima o con el investigado, ya que son seres humanos, ¿no? Y liberarlo de todo estereotipo, ¿no? Entonces es hacerle ver pues al juez que tanto la agraviada como también el investigado son seres humanos, ¿no? Presentarlos tal cual, ¿no? Humanizarlos, ¿no? Para que él pues también sea empático con el agraviado y también con el investigado, ¿no? En cuanto a eso conforma la estructura del alegato de apertura. Luego tenemos la solicitud del fallo, ¿no? O sea, después dentro de esta estructura debemos pues solicitar, ¿no? Lo que en un futuro juicio oral, después de la actividad probatoria, que por parte del fiscal, pues, ¿no? Solicitará, pues, ¿no? Que se imponga una pena privativa de la libertad, el abogado del investigado, pues, que se absuelva de la acusación fiscal a su patrocinado. Y debe terminarse en esta estructura con el tema, ¿no? O lema, ¿no? Que se ha iniciado. Y un ejemplo de esta estructura del alegato de apertura, para cumplir todos estos pasos, vendría a ser con el ejemplo que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? El caso de Pedro y María, ¿no? Entonces, nuestro lema o tema, desde la postura del fiscal, vendría a ser: la golpeó por celo. Los hechos, tendríamos que el día 4 de febrero del año 2015, a las 8 a.m., Pedro se encontraba en su casa con su conviviente María, cito en la avenida Argentina 176 Callao, donde empezaron a discutir, donde Pedro pues empieza a celarle a María con su vecino, alterándole y propinándole un golpe de puño en el ojo izquierdo, para luego retirarse de la casa y ser visto pues por su suegra. Entonces ese es el hecho, ¿no? Ahí tenemos pues, ¿no? Cuándo sucedió, cómo sucedió, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo. Entonces, luego, continuando en esta estructura, tendríamos la calificación jurídica. Esos hechos penalmente relevantes, ¿dónde se va a subsumir? Se va a subsumir en el artículo 122b del Código Penal. Agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Y el anuncio de pruebas, diremos pues al juez: señor juez, en esta causa pues vendrá a declarar el médico legista que emitió el certificado médico legado. Médico legista pues que había evidenciado las lesiones físicas de María. Vendrá también el testigo presencial, quien es la madre de María, la suegra de Pedro. También el protocolo del perito, ¿no? El perito psicólogo que ha evaluado a Pedro respecto pues al control de impulsos, a la agresividad que tiene. También vendrá pues demás
testigos, también los demás documentales, ¿no? Entonces ahí hacemos el anuncio de las pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a actuar en el juicio oral? Adelantarnos a la contraparte, ¿no? Entonces, en esta estructura diríamos, señores magistrados, el acusado, seguramente, ¿no? El acusado vendrá y señalará que el día de los hechos no se encontraba en su domicilio, situación que no se probará y por el contrario este Ministerio Público pues probará la responsabilidad penal más allá de, rompiendo la presunción de inocencia del acusado. Entonces ya nos adelantamos a la teoría de la contraparte, ¿no? Porque la contraparte va a decir que Pedro, el día de los hechos, que le golpeó en el ojo, no se encontraba en su vivienda, no se encontraba en su trabajo. Entonces, dentro de la estructura de nuestros alegatos de apertura, ya nos estamos adelantando a lo que ellos van a decir. La humanización, debemos presentar a la víctima, ¿no? Como fiscales debemos presentar pues a la víctima, ¿no? Entonces diríamos, María jamás sospechó que el amor de su vida le iba a agredir físicamente. Entonces estamos presentando a la víctima como una persona pues que era su conviviente y que ella no esperaba, pues, ¿no? Que Pedro le agreda físicamente con golpe de puño en el ojo. La solicitud del fallo, diremos, señores magistrados, una vez ya actuados los elementos de convicción, solicitaremos pues que se imponga a Pedro la pena privativa de la libertad de 2 años de pena privativa de la libertad. El pago de la reparación civil ascendente tal. Entonces, esa es la solicitud, ¿no? ¿Qué es lo que solicitamos, ¿no? Y terminaríamos, ¿no? Que se le imponga la pena privativa de la libertad y el pago de la reparación civil por haberla golpeado por celos. Entonces, terminamos con el tema o el lema, ¿no? Entonces, esas partes debe tener pues la estructura del alegato de apertura. Ahora, en el ejemplo del abogado del investigado, pondríamos el ejemplo del lema o el tema que vendría a ser, no la golpeó, estaba trabajando. Eso sería el tema, no la golpeó, estaba trabajando. El hecho que el abogado del investigado señalaría es que Pedro, el día 5 de febrero del 2025 a las 8 a.m., se encontraba trabajando en el terminal pesquero, en el Callao. Y cuando llega a su casa, encuentra pues a su conviviente María, que ya presentaba unas lesiones en el ojo izquierdo. Entonces ya tenemos los hechos del abogado del investigado. La clasificación jurídica diría que estos hechos que ha señalado el Ministerio Público no se subsumen en el artículo 122 del Código Penal. El anuncio de pruebas, ¿ya? El abogado del investigado anunciaría las pruebas y diría, va a venir a este juicio oral a declarar el compañero de trabajo, Víctor, ¿ya? Que trabaja también en el terminal pesquero. Entonces, también vendrá a declarar el jefe de recursos humanos, ¿no? Que vio que el día de los hechos se encontraba Pedro, ¿no? En su trabajo. Se oralizará la documental de registro de ingreso y salida de su trabajo. Entonces, ¿qué hace? Hace ya un anuncio de las pruebas que van a actuar. Y se adelanta a la contraparte. El abogado del investigado, ¿cómo haría para que se adelante a la contraparte? Diría, el Ministerio Público tratará de acreditar la autoría de mi patrocinado, ¿ya? Sin embargo, se generará duda razonable. ¿Por qué va a generar duda razonable? Porque va a decir, pues, el jefe de recursos humanos, hay un registro de ingreso y salida, donde van a demostrar ellos, pues, que no, Pedro, el día de los hechos de la acusación fiscal, no se encontraba en su casa. Ahora, respecto a la humanización, respecto de la teoría del investigado, el abogado diría, Pedro no tiene, señor magistrado, ningún antecedente por violencia familiar. Pedro nunca ha agredido a su esposa, sería incapaz de golpear al amor de su vida, a la madre de sus hijos. Entonces ya estás humanizando, estás presentando a Pedro tal cual es, ¿no? Y luego tendríamos pues la solicitud del fallo, ¿no? Se diría, pues por estos argumentos, señor magistrado, solicito que absuelva a mi patrocinado de la pena, pues, ¿no? Que requiere el Ministerio Público y también del pago de la reparación civil. Y terminaría, no la golpeó porque estaba trabajando. Entonces terminas con el tema y el lema, ¿no? Es la estructura que debe tener pues los alegatos de apertura, ¿no?
Y en ese sentido, muchas gracias por su atención. He concluido, doctora, con la sesión. Si habría preguntas, tal vez para una próxima sesión podría abordar, pues, ¿no? El interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de clausura, ¿no? Sabes que es bastante amplio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Briceño por su excelente ponencia y su gentil participación y a todos los asistentes en este evento para la cual pasamos a realizar las respectivas preguntas. Por favor, pueden levantar la mano y encender el audio para formular las preguntas o también en su defecto escribirlas en el chat de la exposición. Muy buenas tardes. Soy el licenciado Luis Alfonso Calderón. Una pregunta, primero, excelente disertación, doctor. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo determinar cada uno de tipo de preguntas que podemos realizar? En esta parte, lo que es estructurar el alegato de apertura. Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Señala cómo determinar el tipo de pregunta a realizar. Y dentro de esto, pues bueno, las técnicas de litigación oral nos señalan, ¿no?, que dentro del interrogatorio, cuando ya se van a actuar las pruebas, por ejemplo, las preguntas que hace el que ha ofrecido a este órgano de prueba, hace preguntas abiertas, ¿no? Preguntas para que diga, pues no, explique, nárrenos, señálenos, entonces para que pueda pues vertir esa información, pero con las preguntas abiertas, ¿no? Entonces, dentro de este interrogatorio directo, por ejemplo, están pues prohibidas, ¿no?, las preguntas sugestivas, preguntas ambiguas, preguntas confusas, ¿no? Entonces, debe hacerse preguntas abiertas, ¿no? A esto es lo que se refiere para poder, pues, ¿no?, tener información de lo que nosotros queremos recibir de estos órganos de prueba, ¿no? Eso sería otro. Listo, gracias. Parece que todo quedó claro, doctor. Entonces, agradecerle, muchas gracias, doctor, en nombre del doctor José Neira Flores y de todo el equipo de la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales. Muchas gracias también por la invitación y agradecidos con todos. Hasta una siguiente oportunidad, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Listo.